Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Rubio aprieta el cuello financiero del régimen y advierte que vienen sanciones todavía más duras. Tenemos los detalles. Lula destapa la confesión privada de Trump sobre Cuba. Lo que dijo en secreto contradice su discurso público y sacude el tablero político. Les contamos. Alerta en Estados Unidos. Miles podrían perder el pasaporte por deudas mientras el gobierno endurece las medidas. Estados Unidos e Irán al borde de una escalada mayor. Washington inutiliza petroleros en pleno Golfo de Omán y Teherán responde con amenazas explosivas. Escándalo de espionaje sacude a Miami. Ex embajador acusado de servir al régimen cubano durante décadas ahora podría perder la ciudadanía estadounidense. Tenemos las revelaciones. Comenzamos. Continúa la presión de Washington sobre Cuba. Un día después de anunciar sanciones contra el conglomerado militar Gaesa, el secretario de Estado Marco Rubio reforzó su mensaje y dejó claro que esto es solo el inicio de una estrategia más amplia contra el corazón económico del régimen. Rubio insistió en que las medidas buscan golpear directamente a una estructura que, según Estados Unidos, concentra gran parte de los ingresos del país sin beneficiar a la población. Sus declaraciones, que hoy vuelven a marcar la agenda, apuntan a Gaesa como el eje financiero del sistema cubano, con control sobre turismo, comercio, banca y sectores clave de la economía. Nuestras sanciones van dirigidas a una empresa llamada Gaesa. Sí, claro, se trata de un holding creado por generales cubanos que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano. Ni un solo centavo beneficia al pueblo cubano. ¿Lo entiendes, verdad? No sé si lo sabes. Existe el gobierno cubano con su presupuesto. Y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el gobierno. Nada del dinero de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a ningún cubano, salvo a las personas de Gaesa. El contexto es clave. Las sanciones se activaron bajo la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que amplía el alcance de las restricciones e introduce sanciones secundarias contra empresas extranjeras que mantengan vínculos con entidades cubanas sancionadas. Desde La Habana, la respuesta ha sido de confrontación. El gobierno insiste en que estas medidas afectan al pueblo, mientras refuerza su discurso de resistencia. Sin embargo, desde Estados Unidos se subraya una línea diferente: separar al régimen de la población y enfocar la presión en quienes controlan los recursos. Y todo esto ocurre en un momento crítico. Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos, caída del turismo y una contracción económica sostenida. El golpe a Gaesa se suma a una cadena de sanciones que ya superan las 200 en los últimos meses. Con las declaraciones de Rubio hoy en el centro del debate y nuevas medidas en el horizonte, el escenario sigue escalando. La presión no solo se mantiene, se intensifica, un pulso que sigue subiendo de tono y que podría tener impacto directo en el futuro económico de la isla. Nosotros vamos a seguir muy atentos a cada desarrollo. Soy Camilo Lavastilla, América Noticias. Movimiento clave en el tablero internacional con Cuba nuevamente en el centro. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló tras su reunión en Washington que Donald Trump le aseguró en privado que no tiene intención de invadir la isla. Esto es para él. Si necesita ayuda para hablar sobre la situación en Cuba, estoy completamente a su disposición. Porque lo escuché, si la traducción es correcta, y dijo que no tiene intención de invadir Cuba. La declaración sorprende y genera dudas, porque contrasta con el tono que ha mantenido Trump en público durante los últimos meses. El mandatario estadounidense ha hablado abiertamente de hacer algo por Cuba e incluso ha mencionado escenarios de presión militar, incluyendo el despliegue de portaaviones cerca de la isla. El encuentro entre ambos líderes duró más de 2 horas en la Casa Blanca y abordó temas económicos, comercio, narcotráfico y cooperación bilateral. Sin embargo, fue Cuba la que dominó la atención tras la reunión.
Lula insistió en la necesidad de diálogo y volvió a criticar el embargo, alineándose con su postura histórica sobre la isla. Pero mientras se habla de diplomacia, los hechos en el terreno cuentan otra historia. Estados Unidos ha incrementado su presión sobre el régimen cubano con más de 200 sanciones en lo que va del año, afectando sectores clave como energía, finanzas y comercio. Además, se han reportado movimientos militares en la región y un refuerzo del Comando Sur en medio de la tensión. Desde La Habana, la respuesta ha sido de alerta. El gobierno cubano ha advertido sobre una posible agresión y ha llamado a la población a prepararse, elevando aún más el tono del conflicto. Así, el mensaje privado revelado por Lula abre un nuevo ángulo en medio de una narrativa pública mucho más agresiva. Una cosa es lo que se dice en privado y otra lo que se proyecta ante el mundo. Un escenario complejo, donde Cuba sigue siendo pieza clave en una tensión que mezcla presión económica, mensajes políticos y señales militares. Nosotros vamos a seguir atentos a cada desarrollo. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Alerta. Estados Unidos podría quitarte el pasaporte por deudas, nueva medida que está generando preocupación en todo Estados Unidos, especialmente entre comunidades latinas. El Departamento de Estado comenzó a revocar pasaportes a ciudadanos con deudas de manutención infantil, una acción que ahora se aplica de forma mucho más agresiva. En esta primera fase, el gobierno apunta a unos 2.700 ciudadanos que deben más de $100,000. Pero lo más alarmante viene después. La medida se expandirá a cualquier persona que tenga deudas superiores a $2.500. Es decir, miles podrían verse afectados en todo el país. La diferencia clave es que antes solo se bloqueaba la emisión de nuevos pasaportes. Ahora, el gobierno puede quitarte un pasaporte vigente sin previo aviso, dejándote sin la posibilidad de viajar, incluso si ya tenías planes o compromisos laborales fuera del país. El proceso es directo. El Departamento de Salud reporta la deuda, el Departamento de Estado actúa y el pasaporte queda invalidado. A partir de ese momento no puedes salir del país hasta que pagues lo que debes y regularices tu situación. En comunidades latinas, donde es común viajar por trabajo o para ver a la familia en sus países de origen, perder el pasaporte puede significar quedarse atrapado sin poder responder a emergencias familiares o compromisos laborales. Además, expertos advierten que la medida podría tener un efecto contrario en algunos casos. Si una persona no puede viajar por trabajo, podría generar menos ingresos y complicar aún más el pago de la deuda. Esta política forma parte de un endurecimiento más amplio en controles y cumplimiento de obligaciones legales bajo la administración de Donald Trump, que ha intensificado la coordinación entre agencias federales para hacer cumplir este tipo de pagos. El mensaje del gobierno es claro: paga o pierdes el pasaporte. Y con esta expansión, el alcance de la medida podría crecer rápidamente en los próximos meses. Una situación que muchos no veían venir y que ya está teniendo impacto real en miles de familias. Es importante informarse y revisar su estatus para evitar sorpresas. Soy Leticia Grau, América Noticias. Estados Unidos acaba de elevar la tensión en el Golfo de Omán a un nuevo nivel. Mientras la Casa Blanca asegura que busca una salida negociada al conflicto, las fuerzas estadounidenses siguen atacando embarcaciones vinculadas al régimen iraní en medio del bloqueo marítimo más agresivo de los últimos años. El Comando Central confirmó este viernes que 2 petroleros de bandera iraní fueron inutilizados antes de entrar a puertos iraníes. Según el CENTCOM, los buques ignoraron las advertencias estadounidenses y un caza Super Hornet lanzado desde el portaaviones USS George Bush atacó las chimeneas de ambas embarcaciones con municiones de precisión para impedir su avance. La operación ocurre apenas días después de otro ataque similar contra el petrolero Hasna, también interceptado en el Golfo de Omán cuando intentaba burlar el bloqueo impuesto por Washington. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. En esa ocasión, el USS Abraham Lincoln disparó contra el timón del buque con ráfagas de cañón de 20 milímetros para dejarlo fuera de operación, pero la situación escala todavía más. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, respondió con amenazas directas contra Estados Unidos y aseguró que el arsenal militar del régimen está al 120%.
El funcionario afirmó que Irán mantiene sus misiles completamente preparados para responder si continúan las hostilidades y acusó a Washington de sabotear cualquier intento de negociación. Mientras tanto, Estados Unidos asegura que más de 70 petroleros permanecen bloqueados entrando o saliendo de puertos iraníes. Según cifras difundidas por las autoridades estadounidenses, esos barcos tendrían capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo valorados en unos 13.000 millones de dólares, un golpe económico gigantesco para Teherán en medio de la presión internacional. La tensión también se siente directamente en el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta y por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. CNN obtuvo además una grabación de audio atribuida a la Guardia Revolucionaria iraní, donde se escucha una advertencia contra buques estadounidenses. A veces necesitamos darle una lección a los yanquis, dice la voz captada en la comunicación. Todo esto ocurre mientras Marco Rubio espera una respuesta oficial de Irán a la propuesta de tregua impulsada por Washington. Donald Trump insiste en que el alto el fuego sigue técnicamente vigente, aunque los ataques militares continúan aumentando y ambos países siguen intercambiando acusaciones y operaciones en plena zona de guerra. La preocupación internacional ahora crece por el riesgo de que cualquier error militar o enfrentamiento en Hormuz pueda provocar un impacto inmediato en los mercados energéticos y desatar una escalada regional todavía más peligrosa. Esto es un informe para América Noticias. Soy Leticia Grau. Impactante revelación que vuelve a poner a Cuba en el centro de la polémica internacional. Fiscales federales en Estados Unidos buscan quitarle la ciudadanía al exdiplomático Víctor Manuel Rocha, acusado de haber sido un agente encubierto del régimen cubano durante más de 40 años. La denuncia, presentada en una corte federal en Miami, sostiene que Rocha obtuvo su ciudadanía estadounidense mediante fraude, ocultando su relación con el aparato de inteligencia cubano desde antes incluso de naturalizarse. Según las autoridades, comenzó a trabajar para Cuba en 1973, 5 años antes de convertirse en ciudadano de Estados Unidos. El caso es explosivo. Rocha no era un funcionario cualquiera. Fue embajador de Estados Unidos en Bolivia, trabajó en el Departamento de Estado y tuvo acceso a información sensible en áreas clave de seguridad nacional. Desde esas posiciones habría operado en beneficio del régimen cubano durante décadas. En 2024, Rocha se declaró culpable de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y de defraudar a Estados Unidos. Hoy cumple una condena de 15 años en una prisión federal en Florida. Sin embargo, el gobierno va más allá. Ahora busca despojarlo de su ciudadanía, alegando que nunca debió haberla obtenido. Las acusaciones son contundentes. Durante su proceso de naturalización, Rocha aseguró no tener vínculos con el Partido Comunista ni haber cometido delitos. Las autoridades afirman que todo era falso. Además, en grabaciones encubiertas del FBI, el propio Rocha habría admitido su lealtad a Cuba, refiriéndose a Estados Unidos como el enemigo y elogiando abiertamente a Fidel Castro. El caso también revela cómo operaba el espionaje cubano en suelo estadounidense. Rocha fue captado tras reuniones con un agente encubierto que se hizo pasar por contacto de inteligencia cubana. En esos encuentros, el exdiplomático describió su trabajo como clave para fortalecer la revolución. Para muchos en el sur de Florida, este caso es especialmente sensible. Se trata de uno de los mayores escándalos de espionaje vinculados a Cuba en décadas y revive el debate sobre la penetración de redes de inteligencia en instituciones estadounidenses. Un caso que sacude la seguridad nacional y que vuelve a poner sobre la mesa el alcance real de las operaciones del régimen cubano fuera de la isla. Nosotros vamos a seguir muy atentos a esta historia. Soy Leticia Grau para América Noticias. En medio de una crisis sin precedentes, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, lanza un mensaje que ha generado polémica dentro y fuera de la isla. Durante la inauguración de FIT Cuba 2026, aseguró que viajar a Cuba ayuda al pueblo, en un momento en que el sector turístico está prácticamente colapsado. El contraste es evidente. Mientras el gobierno intenta proyectar optimismo, la realidad muestra otra cara. En el primer trimestre de 2026, Cuba recibió poco menos de 300.000 turistas, una caída cercana al 50% respecto al año anterior. En marzo, la cifra fue aún más dramática, con una contracción de casi el 80%. Cada vez que ustedes hacen negocio con Cuba, están ayudando al pueblo cubano. Cada vez que un turista viaja a Cuba, están ayudando al pueblo cubano.
y es por eso que estamos eternamente agradecidos. Y nos podrán bloquear energéticamente, nos podrán bloquear económicamente, pero no van a poder bloquear nuestro sol, no van a poder bloquear nuestras playas. El desplome golpea directamente a la población. Alrededor de 300.000 trabajadores del turismo se han quedado sin empleo o ingresos, mientras hoteles cierran y aerolíneas suspenden operaciones por falta de combustible y baja demanda. La ocupación hotelera se encuentra en mínimos históricos, con la mayoría de las habitaciones vacías. El turismo ruso, que llegó a ser clave, prácticamente desapareció, con apenas unos cientos de visitantes en marzo. El canadiense, históricamente el principal mercado, también se desplomó de forma casi total. Todo esto en un contexto donde la isla enfrenta escasez de combustible, apagones prolongados y una economía en retroceso. A pesar de este panorama, el discurso oficial insiste en que el país está listo para recibir turistas y que las inversiones no se detienen. Pero la pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo sostener esa narrativa cuando faltan recursos básicos y el propio sistema turístico se está paralizando? El turismo es uno de los motores impulsores de la economía de un país. Y entonces, al no tener turismo, figúrese usted, ¿quién avanza? Además, el contexto internacional tampoco ayuda. Nuevas sanciones de Estados Unidos, ejercicios militares en la región y una creciente presión geopolítica complican aún más el escenario para la recuperación del turismo. Y aquí hay un punto clave. La crisis que vive el pueblo cubano no es nueva ni aislada. Es el resultado de decisiones acumuladas durante años por una dirigencia que hoy sigue sin ofrecer respuestas concretas, mientras millones de personas enfrentan apagones, escasez y falta de oportunidades. Un mensaje oficial que contrasta con la realidad en la calle y que vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad del liderazgo en la crisis actual. Nosotros vamos a seguir de cerca esta historia, informó Enrique López para América Noticias. Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo. Que estamos viviendo en momentos difíciles, estamos pasando hambre, estamos pasando miseria. ¿Por qué no nos dan una firma para coger un saco de arroz, para comer, para sobrevivir? Que estamos aquí muriéndonos de hambre, nos tienen oprimidos, nos están matando. Nuestro presidente Trump tiene que ya hacer la intervención para nosotros los cubanos ser libres de verdad. Ya los cubanos están esperando el momento para nosotros ser libres, para vivir una vida digna, para no pasar más hambre, no pasar más miseria. Estamos cansados de este país, de estos presidentes, de estos corruptos. Yo le pediría al gobierno de Estados Unidos que ya acaben ya de hacer la intervención y que hagan el cambio que se le está pidiendo todo el mundo, todos los cubanos. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Ania Lastres Morera, la mujer que hoy concentra la atención de Washington, es la presidenta ejecutiva de GAESA, el poderoso conglomerado militar que maneja buena parte de la economía cubana. Su nombre apareció en la nueva lista de sanciones de Estados Unidos junto al propio grupo y a la empresa Moa Nickel, en un golpe que apunta directamente al corazón financiero del régimen. Lastres asumió el control de GAESA tras la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja en 2022 y fue confirmada oficialmente en el cargo poco después, consolidando así su peso dentro de la estructura económica de las FARC. Antes de llegar a esa posición, desarrolló toda su carrera en el MINFAR, se graduó en Economía en la Universidad de La Habana y fue ascendiendo dentro del aparato militar hasta ocupar cargos de dirección. Washington la sanciona porque GAESA controla sectores clave como finanzas, turismo, comercio y divisas, lo que convierte a la general en una figura estratégica dentro del sistema cubano. La medida forma parte de una campaña más amplia de presión contra el régimen, con más de 240 sanciones acumuladas desde enero de 2026 y un fuerte golpe a las importaciones energéticas. En otras palabras, sancionar a Lastres es sancionar una pieza central del poder económico militar en Cuba.